mujeres judías. Bienvenidos a nuestro programa Mujeres Judías. Hoy hablaremos de Teresa Charnovervena. Fue una de las personalidades artísticas más importantes del movimiento artístico llamado constructivista en la vanguardia polaca durante la década de 1920. Estuvo en la línea artística con Mieczysław Sezuka, con quien fundó el primer grupo polaco constructivista artístico llamado Blok, y dirigió la revista del mismo título. Teresa Czarnower nació en Varsovia en 1895 en una familia judía. Comenzó sus estudios de arte en 1915 en la Escuela de Bellas Artes de Varsovia, en la clase de escultura a cargo del profesor Eduardo Wittig, donde contactó con Heinrich Stawecki, María Nietzsche, Boroviakova, artistas que en el periodo de entreguerras constituían el núcleo del constructivismo polaco de vanguardia, conociendo también entonces a Mieczysław Saszówka, que en los años siguientes se convirtió en su socio en el arte y la vida. En 1920 su trabajo ACT ganó un premio en un concurso de escultores organizado por el Ministerio de Arte y Cultura polaco. En 1921 hizo su debut en el Salón de Primavera de la Sociedad para la Promoción de Bellas Artes en Varsovia. Es difícil hablar de sus primeros trabajos, ya que la mayoría de los que se perdieron o fueron destruidos. Sin embargo, las reproducciones, así como publicaciones y otros materiales de propaganda que informan acerca de sus primeros trabajos. Sabemos que empezó por la creación de esculturas, obras abstractas de la forma geométrica. En 1923 tomó parte en Wystava Nowej Sztuki, exposición de arte nuevo en Vilna, primera manifestación constructivista en Polonia. Su texto programático, que se puede encontrar en el catálogo de la exposición, contiene una serie de principios básicos para la creación artística, la sencillez y la lógica de la obra de arte, el uso de nuevos materiales y la perfección de las técnicas. El manifiesto, que se refirió a los problemas de la civilización moderna, la tecnología y la integración de las artes, fue presentado por Teresa en su disposición tipográfica propia. En el mismo año participó junto con Saszówka en la exposición organizada por Howard Walden en la Galería Berlinesa Der Sturm. De acuerdo con Saszówka, fue Teresa quien propuso la noción de grupo de cubistas, constructivistas y suprematistas grupo Blok. También se le atribuye la idea de publicar una revista para el grupo. En este periodo, Teresa renunció a la escultura y creó composiciones abstractas, geométricas, rigurosas, el fortalecimiento de sus convicciones sobre la necesidad de vincular las cuestiones artísticas con funciones utilitarias mediante la creación de diseños tipográficos y proyectos escenográficos y arquitectónicos. Presentó sus obras en 2 ocasiones en Blok,
en Salón del Automóvil Laurent Clemente en Varsovia en 1924 y luego en el Club de Artistas en el Hotel Polonia a finales de 1924-25. Junto con Saksuka editó la revista de las vanguardias artísticas. En la revista El Blog, la tipografía fue muy innovadora. El diseño gráfico se distingue por su sencillez y economía de medios con dos tipos de letras y signos diversos simples. El postulado básico fue unir forma y contenido de los textos en un todo integrado. En 1926, además de una exposición internacional de arte moderno de Bucarest, participó en la primera exposición internacional de arquitectura moderna en Varsovia, donde mostró sus proyectos de cooperación modernos, bloques de apartamentos, preparado conjuntamente con Saksuka. Un año más tarde participó en la exposición de arquitectura moderna en Moscú. En 1927, Saksuka murió durante una excursión en las montañas de Tatra. Aunque Teresa estaba deprimida profundamente, dedicó los meses siguientes a terminar los proyectos en los que se habían iniciado, incluyendo la edición del poema Europa. Anatol Stern diseñó la portada, utilizando la técnica de fotomontaje en 1929. Al final de los años 1920 participó intensamente en la política de izquierda. Su hermano David, un médico y miembro activo del Partido Comunista de Polonia, fue su mayor influencia. Teresa participó en la campaña electoral para el Parlamento, diseñando el cartel electoral y 2 folletos del partido. También diseñó el diseño gráfico de una serie de revistas. En 1931 firmó el Manifiesto contra la tortura de los presos políticos. Más tarde dejó sus actividades artísticas. En 1937 se marchó a París, España, Portugal y Canadá y los Estados Unidos. Bajo la influencia de noticias de Europa, regresó al arte durante la Segunda Guerra Mundial, cuando vivía en Nueva York. En 1942 se creó un ciclo de fotomontajes para la defensa de Varsovia y más tarde trabajó en una escultura monumental dedicada al levantamiento del gueto de Varsovia. Durante estos años volvió a la escultura y planeó una exposición, a pesar de la profunda depresión causada por la guerra y el temor de que todos sus parientes habían sido asesinados. Murió de repente, poco después de recibir una carta de su hermano, quien escribió que había sobrevivido y estaba en Rusia. Su origen judío no parece haber tenido papel alguno en su trabajo. Sin embargo, sus contactos con otros artistas judíos como Heinrich Berlevi, destacado representante del constructivismo polaco, fueron de alguna importancia. Gracias y hasta el próximo programa.